tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo se Hola, encuentra? muy bien, ¿cómo están? Buena tarde a Buenas todos. tardes, doctor. Mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Top Doctor Latam. Es un gusto. Hola Gustavo, buena tarde. Igualmente, pues aquí estamos a la orden desde Los Cabos, México. Muchas gracias, doctor. Pues sí, estamos un poco lejos, pero a la vez cerca por estos medios, ¿no? Así Bastante bien. es. Así es la ventaja de los medios ya actualmente que hasta nos permite dar consultas a distancia, ¿no? Así es, y qué mejor por la telemedicina de Top Doctors, que también es bastante útil para dudas que no requieran tanta revisión en una cita presencial, ¿no? Exactamente, exactamente, Gustavo. Muy bien, doctor, si me permite, voy a presentarlo. Voy a comentarles a todos que él es el doctor Raúl Rincón Navarro, es neurocirujano, se encuentra en Los Cabos, Baja California, se encuentra en México. El doctor es experto en cirugía de columna, hernia discal cervical, hernia discal lumbar, dolor crónico, dolor de espalda, lumbalgia y fracturas de vértebras. Bueno, el doctor es fundador y presidente de Neurospine and Pain Clinic en Los Cabos y también es vocal representante de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Neurológica, perdón, en el estado de Baja California Sur. Muy bien, doctor, pues mira, aparte de las personas que van a ver esta entrevista, pues vamos a hablar acerca de la profesión el neurocirujano, doctor. Pues creo que podemos comenzar por el principio, que es, qué es un neurocirujano y en general, doctor. Bien, bueno, el neurocirujano es un especialista de la medicina que se enfoca en las enfermedades del cerebro y de la columna vertebral, vaya, principalmente las enfermedades del sistema nervioso. Esto es central, que es el cerebro, la parte del encéfalo, el tallo cerebral, la médula espinal y de la médula espinal que salen estos pequeños nerviecitos, que también pues es la parte del sistema nervioso periférico, ya son los nervios, las raíces nerviosas. Entonces, el neurocirujano es el especialista en tratar estas enfermedades de manera quirúrgica. Pero vaya, como bien sabes, no todas las enfermedades, por ejemplo, hablando de la columna vertebral, no todas las enfermedades significa cirugía. Entonces, obviamente también sabemos manejarlo desde una perspectiva conservadora. Pero eso es lo que hacemos, o sea, los neurocirujanos en lo que estamos enfocados. Muy bien, y pues pero me imagino que algunas personas pudieran confundirse y creer que es lo mismo que un neurólogo. No es así, doctor, ¿no? Sí, es una confusión bastante frecuente. Aquí sí es muy importante el recalcar que no es lo mismo si hay una diferencia de la formación y el enfoque que tenemos hacia las enfermedades. ¿A qué me refiero con la formación? El neurocirujano, nos vamos, una vez que terminamos la Facultad de Medicina, de igual manera, o sea, todos, ¿no? Todos los especialistas, pues pasamos por la Facultad de Medicina, todo el año internado, el servicio social, etcétera. Pero una vez que decidimos hacer una especialidad, hay una rama, ya sea por medicina interna, que posteriormente va a desembocar en la neurología, o la rama quirúrgica, que posteriormente seremos neurocirujanos. Entonces, partiendo desde ahí, la formación, la rama por donde nos vamos, es distinta. Entonces, tenemos que el neurólogo, que es 100% clínico, pues se enfoca también a la detección, al diagnóstico, prevención de enfermedades del sistema nervioso, tanto central como periférico. Aquí también el neurólogo se puede ir por una rama que se le llama neurofisiología, es donde hacen estudios más detallados del sistema nervioso, eh, y se encargan o se enfocan más en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como enfermedad de Alzheimer o demencias en general, o evento vascular cerebral, ¿no? De ahí se pueden derivar los neurólogos, sí se pueden derivar a enfermedades o al tratamiento, digamos, de endovascular de algunas enfermedades. Ahí es donde se puede empalmar a veces neurología y neurocirugía en la parte endovascular. Sin embargo, sí, el camino es muy distinto y el enfoque que tenemos, sobre todo para tratamiento de ciertas enfermedades, pues es también
un poco distinto, aunque siempre lo ideal es trabajar en conjunto, ¿no? Claro, sí. Bueno, es muy importante, ¿no? Porque mucha gente que quiere conocer o que, vaya, no tiene bien claro qué padecimiento tiene, ¿no? Generalmente hace como una búsqueda de diferentes especialistas y pues qué bueno que este tipo de información esté pues en este espacio para que la gente pues sepa con qué tipo de especialista recurrir de acuerdo a ciertas patologías, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, yo creo que puede haber una confusión para la gente que tenga quizás alguna fractura en la columna, por decir un ejemplo, este, para saber quién opera, ¿no? Quién opera en el caso con la diferencia de un ortopedista, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, esa es otra de las preguntas frecuentes que nos hacen o que se hace la población en general de un problema de columna, ¿con quién deben acudir? ¿Con un neurocirujano o con un ortopedista? La realidad es que actualmente la enfermedad de la columna vertebral requiere todavía un paso más allá, o sea, ya sea neurocirujano u ortopedista, pero que esté preparado, enfocado a la patología de la columna. Porque igual cuando me preguntan a mí, ¿quién me recomiendas o quién debe operar la columna vertebral? Pues el que la sepa operar bien, o sea, el que tenga los conocimientos y la preparación para hacerlo. Ahora, el enfoque que de igual manera que se tienen en las escuelas de ortopedia y neurocirugía con respecto a la enfermedad de la columna también difieren un poco. ¿Por qué? Porque el neurocirujano, durante la formación que tenemos, pues estamos más preparados en la parte del manejo de los nervios, definitivamente. O sea, en la cirugía de columna el manejar tanto la médula espinal como los nervios periféricos, pues es algo que con lo que vamos trabajando desde el inicio de la especialidad. El trabajo con el microscopio quirúrgico, que es fundamental en todas, prácticamente en toda cirugía, en lo personal, o utilizo microscopio o utilizo endoscopio. Entonces, eso nos permite, obviamente, tener una mejor visualización de las estructuras. Por otro lado, la escuela ortopédica de columna tiene un excelente manejo de la estructura, de la parte vertebral como tal, hablando de los balances, balance sagital, coronal, etcétera. O sea, las curvaturas de la columna como tal, como estructura. Y también debo decir que tienen mayor, por la parte de la preparación de la cirugía artroscópica, entonces tienen como digamos, capacidad de entender mejor la parte de profundidades al momento de hacer endoscopia de columna, ¿no? Entonces, pues son un poquito complementarias. De igual manera, por ejemplo, en el equipo de NeuroSpine, pues trabajamos en conjunto con un colega, un asociado ortopedista, especialista en columna, y es la manera como creemos es lo ideal en beneficio del paciente, por supuesto. Sí, claro, eso son un complemento que, pues que bueno, que deben estar dentro de un equipo para dar al paciente, pues la mejor solución de acuerdo a su patología, ¿no? Es bastante bueno tener diferentes especialidades en conjunto para poder ayudar al paciente, sea cual sea la enfermedad o la patología que tenga. Para esta especialidad, ¿cuál es el tiempo de preparación? Digamos, es diferente a otras patologías, a otras especialidades, o vaya, es igual? Pues mira, vaya, como te decía, todas las especialidades se requiere formar como médico. Entonces, aquí en México, en la carrera, en la mayoría de las universidades son 6 años, o sea, 4 años de formación en la escuela y posteriormente un año de internado, un año de servicio social. En algunas universidades, como la Autónoma de Sinaloa, aquí en México, sí son 7 años todavía, pero la gran mayoría son 6. Después de eso se realiza un examen nacional donde se deriva entonces lo que les platicaba entre si la parte quirúrgica o la parte de medicina interna, por ejemplo.
O también hay otros colegas que se derivan directamente a otras especialidades como oftalmo, otorrino, etcétera, ¿no? Que tienen una entrada directa. En el caso del neurocirujano, se aplica para cirugía general. Hacemos un año de cirugía general, donde pues operamos pues, lo correspondiente a cirugía general, que son apendicectomías, vesículas biliares, ¿no? Con piedras, con litiasis, ese tipo de hernias inguinales y demás. Posteriormente hacemos, para ingresar a la subespecialidad o a la especialidad como tal de neurocirugía, pues aplicamos otro examen dependiendo la sede que se busque. En mi caso, pues que apliqué para una sede del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, pues se hace un examen interno y bueno, pues ya dependiendo de tus puntuaciones, si te aceptan o no, ¿no? De entrevistas y todo ese proceso. Y después, una vez aceptado, después de ese año de cirugía general, se deriva uno a neurocirugía y son 5 años más de preparación específicamente de neurocirugía. Entonces, en total, contando, digamos, desde la carrera, pues son 12 años para ser neurocirujano. Sí, claro, y sobre todo, bueno, considero que, por ejemplo, las especialidades como que conllevan hacer una cirugía, más allá que hay otras especialidades que también intervienen mucho la salud y vaya el buen diagnóstico, me imagino que también requiere un buen entrenamiento, me imagino, al momento de operar a un paciente, ¿no? Sí, vaya, híjole, ¿qué te puedo decir? Yo estoy enamorado de la neurocirugía porque es una especialidad que exige demasiado, empezando, o sea, físicamente, el tema de que puedes estar 10, 12, 15 horas en una cirugía sin, sin necesidad, bueno, porque en ese momento no tienes la necesidad de ir al baño, de comer, de dormir, de descansar, porque estás tan concentrado haciendo lo que estás haciendo, concentrado en que tu trabajo sea el mejor y realmente pues en ese momento ni cuenta te das, pero sí necesitas, vaya, desde los primeros años como neurocirujano, como residente, ¿no? Que es en la especialidad, cuando te estás formando en la especialidad, que es los años de residencia, pues desde ahí sí es una carga de trabajo importante, pero viéndolo a futuro en el sentido de que pues realmente te está fogueando, por así decir, para soportar lo que se requiere para una cirugía de ese tipo, ¿no? También en el aspecto de, pues tanto psicológico como físico, ¿no? El soportar esas situaciones o en la madrugada que te llamen por una urgencia y eso no puede esperar, no es como, pues pónganle esto y al rato llego, ¿no? Mañana en la mañana lo veo, ¿no? Pues un accidentado en ese momento y pues estés como estés o hayas tenido un día pesado, pues tienes que responder y pienso yo que sí es una especialidad que requiere más pues todavía. Sí, claro, mucha concentración y mucho enfoque, ¿no? Sí, sí, así es. Digo, y me van a bardear mis colegas de otras especialidades, ¿no? Pero digo, todas las especialidades tienen sus pros y contras, ¿no? Esa es la realidad. Claro, pues. Y pues bueno, pasando al tema, por ejemplo, ya que estamos hablando acerca de las cirugías, pues ¿cuáles serían las más frecuentes? Bueno, digamos, de acuerdo a su consulta o a la especialidad en general. Pues yo, mira, en particular me enfoco a la patología de la columna, entonces sí te podría decir que un 98% de mi consulta y de mis cirugías pues son de columna, ¿no? Yo lo que más realizo pues son enfermedades o patología de la hernia del disco o de patología del disco como tal, del disco intervertebral, ya sea por una hernia o por desgaste o degeneración del mismo. Entonces, cuando se va desgastando el disco, pues se va perdiendo movilidad. Y entonces, en lo que más estoy enfocado como cirujano de la columna, pues es en preservar o restaurar el movimiento, la movilidad de la columna vertebral. Y lo buscamos pues con técnicas de mínima invasión. En este sentido,
por ejemplo, para una hernia de disco, pues siempre preservar lo más que se puede de disco, y esto lo hago con endoscopía, ¿sí? Que es una herida pequeña, entro con una camarita, con un endoscopio, retiro el fragmento de la hernia y se acabó. O si ya es mucho el desgaste que hay en el disco, pues ahí lo conveniente es recambiar, ¿no? Una prótesis. Actualmente ya la tecnología nos permite recambiar esos discos enfermos de tal manera que pues eso restaura o preserva la movilidad de la columna, tanto cervical como lumbar. Eso es principalmente lo que me enfoco, ¿no? O ya cuando es necesario, cuando hay un desplazamiento anormal de las vértebras, que se llama listesis, bueno, ahí que ya es necesario poner tornillos y fusionar y esto, pues siempre lo busco hacer por mínima invasión. Y de hecho, pues aquí somos, sí me atrevo, no quisiera errar y decir que somos el único centro, pero creo que somos de los pocos centros en México que hacemos fusiones intervertebrales por vía endoscópica, ¿sí? Entonces, es algo de lo que hacemos, de lo que me siento orgulloso que estamos haciendo acá, que nunca nadie se imaginaría que en Los Cabos, un lugar turístico, y se está haciendo este tipo de cirugías. Es precisamente lo que yo estaba viendo de información acerca de la clínica. Pues bueno, que tienen, que eso fue una de las razones por la que decidieron como ubicación Los Cabos, precisamente porque no había pues muchos neurocirujanos para que hicieran ese tipo de labores, ese tipo de operaciones, ¿no, doctor? Así es, exactamente. Pues de hecho, cuando decidimos con mi familia mudarnos para acá, fui el primer neurocirujano aquí en Los Cabos. Unos meses posteriores ya llegaron otros colegas, pero pues sí, realmente o sea, soy el único neurocirujano enfocado a columna, ¿no? Así es. Y Muy ya bien, pues doctor. eso ha permitido también armar todo un equipo de trabajo de diferentes especialistas. Perfecto, doctor. Pues bueno, ¿qué le parece si hablamos un poco acerca de una de las patologías que usted atiende, ¿no? Que es la hernia discal lumbar, ¿no? Podemos hablar un poco acerca de qué es esta patología. Bueno, la hernia de disco a nivel lumbar es sumamente frecuente, sumamente frecuente. De hecho, bueno, hablando del dolor lumbar como tal, pues 8, casi 9 de cada 10 adultos a lo largo de nuestra vida vamos a presentar un dolor en la espalda baja. En la gran mayoría de los casos, pues es algo pasajero, ¿no? Es algo que tal vez algo de reposo, algo de movilidad, medicamentos, y va a pasar. Pero ya cuando quede ese dolor, digamos que subagudo, ya pasando 3 semanas, o crónico, ¿no? Cuando ya pasa de 3 meses promedio, y empieza a limitar la movilidad, y sobre todo que ese dolor además nos da el clásico dolor de nervio ciático, que sí es muy importante recalcar que es ciático, es el nervio ciático, no es asiático. Entonces, sí, porque luego ve uno cada cosa. Entonces es el nervio ciático. Y eso produce el clásico dolor, ¿no? Que va desde la nalga hasta el pie, de sensación de calambres, de toquecitos eléctricos, todo eso. Bueno, ya una vez que se confirma que es una hernia de disco, depende de las características de la hernia y depende también de los síntomas del paciente. Realmente la única urgencia que tiene una hernia de disco para operarse es cuando ya esté afectando también la capacidad del control de los esfínteres. Esto se le llama el síndrome de Cadoequina, ¿sí? O sea, que por el tamaño de la hernia y la compresión que hay sobre los nervios está afectando tanto la fuerza, vaya, la movilidad en las piernas o la sensibilidad en las piernas, pero sobre todo la capacidad de la persona, del paciente, de retener la orina o el excremento, pues la popó. De tal manera que esa es la única urgencia verdadera de tratar una hernia de disco. Hay otras indicaciones, como cuando es un dolor muy intenso que no permite a la persona movilizarse, ponerse de pie, caminar, etcétera, y que a pesar de tratamientos como morfina y el dolor persiste, bueno, entonces ya se valora también el manejo quirúrgico, ¿no?
O hay pacientes que ya después de un tratamiento conservador, eh, por lo menos de 3 meses de terapia física o terapia quiropráctica, tratamientos con medicamentos y demás, y no ha mejorado del dolor por la hernia de disco, pues es entonces que puede ser candidato para esto, ¿no? Pero la hernia de disco, que es la ruptura, ¿no? El disco como tal, el disco intervertebral, tiene un anillo en la periferia, imaginemos una dona, y en el centro, la parte del centro es un núcleo que está sumamente compacto y eso es lo que le da la funcionalidad al disco. Entonces, se rompe el anillo y la parte del centro se sale y eso es lo que comprime al nervio, ¿no? Y eso es lo que se busca tratar. Y bueno, y hablando acerca de las causas, ¿tiene que ver algo con la edad o no discrimina la edad, digamos? Pues mira, fíjate que de causas sí son un poquito variables. No es tanto de la edad como tal. Claro, el disco de toda la columna con la edad se va degenerando, se va desgastando. Eso es un proceso degenerativo que no se puede frenar. Sin embargo, lo que sí ayuda a disminuir esa progresión del desgaste es el fortalecimiento muscular. Si nosotros tenemos la musculatura fortalecida y a su vez, pues las curvaturas de nuestra columna lo más cercanas a lo fisiológico, a lo normal, pues eso va a proteger lo más posible a que esos discos no se vayan desgastando tanto. Por eso es importante en la valoración del paciente, pues ver cómo está precisamente la estructura de la columna, ¿no? Tiene mucho que ver también posturas, eso sí tiene muchísimo que ver, más que edad, incluso el tema de las posturas. Porque pues vemos, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, ¿no? Que están con el celular todo el día así, y bueno, eso le aumenta muchísimo la presión a los discos cervicales. O el Ok. clásico que está sentado, así no sé si me alcanzo a ver, pero bueno, así como mal sentado, ¿no? Con inclinada la espalda. Bueno, pues eso le aumenta muchísimo el estrés a los discos. Y el tema de estar mucho tiempo sentado, y si no se utiliza un soporte lumbar en el respaldo de la silla, es muy importante eso. Si alguien trabaja en oficina, por ejemplo, los oficinistas, luego se piensa que los que van a tener hernia de disco son las personas que se dedican a cargar cosas y eso, pero te voy a decir que ellos se protegen muy bien, digo, los profesionales, ¿no? Porque pues no falta el valiente que sí, ahorita me levanto esta maceta y bueno, ese es otro tema. Pero luego pasa que las personas que trabajan en oficina, ¿no? Que están mucho tiempo sentados, pues si no se tiene ese cuidado o esa protección de tener un buen respaldo lumbar, lo que pasa es que al momento de estar sentados así, los músculos de la espalda se van elongando, se van alargando, como ligas, ¿no? Y así cuando regresan, por estar tanto tiempo estirados, pues ya al momento que se ponen de pie, ya no regresan con su misma resistencia, digamos. Y eso con el tiempo va propiciando que pues el dolor crónico, que ya las curvaturas ya se van perdiendo y eso sí puede condicionar. Y pues sí, el cargar cosas en una mala postura, ¿sí? O sea, igual de meterse al gimnasio sí es de trabajar para fortalecer la musculatura, pero siempre hay que tener muy presente las posturas al momento de levantar peso. Muy, muy importante. Y siempre los instructores de gimnasio deben estar muy pendientes de las personas que están ahí trabajando en gimnasio, el CrossFit o lo que sea, siempre la postura, la espalda recta, desde cuello hasta sacro, recta para proteger, pues que al momento de levantar el peso esté en una correcta postura y pues no se lastime, ¿no? Sí, Pero sí, es muy común bueno, al cargar un garrafón, por ejemplo, que pesa, no sé, yo creo que unos 20, bueno, son 20 litros, quizás lo ajá, equivalente a sí, 20 kilos, o creo que menos, la verdad no hice bien la conversión, pues pueden, con lo que le quitan de la agarradera son como 18 punto y cacho litros, pero sí, más o menos.
Sí, sí, claro, por ejemplo, la gente que se dedica a repartir ese tipo de productos, ese tipo de garrafones, por ejemplo, pues sí, seguramente en un futuro va a tener un problema en la columna, ¿no? En la hernia discal. Sí, es muy importante, digo, esas son cosas que se hace de manera cotidiana en casa, ¿no? Entonces sí es muy importante el tener el cuidado de hacerlo. Si necesitas levantar el garrafón de piso para embrocarlo, por ejemplo, en el dispensador del agua, bueno, de entrada hay otros dispensadores mucho más accesibles, o sea, en el sentido de que no necesitas levantar el garrafón y embrocarlo, pero Sí, eso claro. ya es decisión de cada uno. Siempre hay que buscar digamos, las cosas que nos faciliten, ¿no?, la vida, y sobre todo que no nos ponga en riesgo de lastimarnos la espalda, que al rato termine en cirugía de hernia de disco. Hablando de ello, doctor, para estas personas que ya tienen, pues digamos, un problema fuerte, el tratamiento entonces es directamente la cirugía. Se tiene que valorar, ¿no? Se tiene que valorar el caso, por supuesto, ver las características, los síntomas del paciente es lo fundamental. Eh, Ahora la implementación, digamos, de las consultas o, mejor dicho, asesorías médicas virtuales, pues nos quita lamentablemente la parte de la exploración física. Sin embargo, sí podemos obtener mucha información, muchísima información, y hasta ahí mismo le pedimos en la misma, por ejemplo, llamada o videollamada, y le decimos al paciente, a ver, si levantas la pierna de esta manera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos la información clínica y vemos los estudios de imagen, que esto sí es muy importante mencionar, no se debe basar el diagnóstico en los estudios de imagen nada más. O sea, si alguien me manda unos estudios de una resonancia, por ejemplo, y veo unos discos pues muy lastimados, pero el paciente con mínimo dolor, obviamente no es candidato para cirugía. Sí, o sea, se tiene que valorar la clínica, o sea, los síntomas del paciente, porque entonces estamos cayendo en el error médico de estar operando estudios de imagen. Y pues no, ese es el paciente. A mí lo que me importa es que mi paciente no tenga dolor y que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, pues partiendo de esa premisa, pues vemos, se tiene que valorar cada caso en particular. Si ya pasó por todo ese proceso de medicamentos, de terapia física, de terapia quiropráctica, etcétera, 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 y no ha tenido un avance, pues entonces es cuando ya se valora un manejo quirúrgico. Muy bien, doctor. Aquí nos está preguntando bueno, Darily Mote, que es posible que un niño de 12 años no retiene la orina por la noche, pueda tener un problema de la columna, es lo que yo entiendo. Bueno, si ya se le hizo, hay estudios específicos, sobre todo si el niño contenía bien la orina en la noche y no está pasando por una situación que los niños son muy receptivos a los problemas y a veces no lo externan, y se puede manifestar por ese tema, de orinarse en la noche. Si no es el caso, digo, si es en el niño que ya controlaba esfínteres y que de repente a estas edades empiezan otra vez a orinarse por la noche, pues va desde una asesoría psicológica. Pero si no hay un entorno que pueda valorarse, pues hay estudios, se le llaman neurofisiológicos, que entonces ahí sí pudiera darnos información. Daryl, no te podría decir con certeza de si es el caso, pero sí hay estudios neurofisiológicos o electrofisiológicos que pueden decir qué es lo que está pasando con respecto a su capacidad de retención de orina. Es correcto, doctor. Nosotros, como decimos siempre en Top Doctor, ¿no? Lo mejor es hacer una cita directamente, sobre todo por este tipo de casos que son
un poco dudosos de cómo funcionan, pues el visitar al médico para que puedan hacer una correcta valoración y así puedan determinar al fin si necesita o no, pues una operación o una cirugía o vaya lo que necesite de acuerdo al paciente, ¿no, doctor? Muy Sí, bien, exactamente. pues doctor, ha sido un placer tener esta entrevista con usted, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista, es un honor. Esta se va a compartir directamente en el canal de YouTube de Top Doctors, en las diferentes redes sociales. Esto con el fin para que mucha gente, educar a la gente acerca de esta profesión del neurocirujano que requiere pues bastante orientación y vaya, no presente ninguna confusión al momento de solicitar una cita, ¿no? Entonces, pues es muy valiosa esta información que está aportando porque ayuda a que la gente esté mejor informada y además me gustaría comentar que a toda la gente que va a ver este video, que puede hacer cita con el doctor directamente en la página de topdoctors.mx, puede solicitar cita a través del botón llamar, cita a través de pedir cita, y que es el calendario de sus citas, y puede hacer una videollamada a través de e-consultation, doctor. Doctor, no sé si quiera decir alguna conclusión acerca del tema. Pues no, nada más agradecerte, Gustavo, y a Top Doctors por la invitación. Y pues sí, aquí estamos felices de atender a los pacientes que nos hagan el contacto a través de Top Doctors, por supuesto. Y pues nada, que esto pues fue una pequeña introducción sobre lo que es la neurocirugía. Realmente pues hay temas enormes, hay muchísimas ramas de la neurocirugía, todas padrísimas, pero siempre pues enfocados en, en darle ese beneficio al paciente, ¿no? En mejorarles la calidad de vida, y eso es pues uno de nuestros objetivos aquí en Nurse Spine Pain Clinic Los Cabos. Muchas gracias, Doctor, Gustavo. es un placer que sea miembro de Top Doctors México y pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Hasta luego, que tengas buen día. Saludos a Bueno, doctor, todos. gracias.